Bien, estamos ya de regreso aquí en CNN AM, este día jueves 29, cuando es el Día Mundial del Corazón. En Chile preocupa, además de esta jornada, el aumento de los infartos cardíacos en medio de la pandemia, y vamos a hablar de la situación y de cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares con Paola Barleta, presidenta de la Fundación de la Sociedad Chilena de Cardiología. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme a hablar del tema y buen día, pues, Fresia. Sí, decíamos estos días cuando conmemoramos o celebramos, por ejemplo, el de hoy, el Día Mundial del Corazón, es bueno llevar a los temas a relucir, o la preocupación por el aumento de estas enfermedades. Doctora, ahora, ¿cuál sería el principal objetivo, por ejemplo, para disminuir esta cifra y este aumento que sin lugar a dudas también se arrastra, me imagino, por la pandemia, ¿no? Sí, claro, dos cosas. Un mensaje diciendo que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en nuestra población, en los países occidentales y especialmente también en la mujer, pero que los factores de riesgo que han incrementado un poco y que podemos comentar el efecto de la pandemia son modificables en la gran mayoría. Y algunas enfermedades como la hipertensión o la diabetes pueden ser controladas ya que existe una terapéutica adecuada y en nuestro país existen programas GES. Lo importante es alertar y decirle a la comunidad que debido a tantos incrementos de factores de riesgo, no solo en Chile sino en el mundo, y la pandemia, se ha incrementado un poquitito la hospitalización, la tasa ahora que estamos nuevamente retomando las actividades laborales y asistiendo a los centros asistenciales. Importante saber que lo podemos modificar y que debemos retomar el control. Y eso, doctora, nos escucha bien, tiene que ver con lo que mencionábamos en la pandemia, en un diagnóstico que se fue retrasando para muchas personas que ya tenían quizás alguna patología, o bien se empezó a acumular durante esa época y pasó inadvertido de alguna manera. Mira, tenemos información del Ministerio de Salud, todavía no tenemos tasas de mortalidad del DEIS, claramente, pero tenemos un seguimiento mensual en el programa de crónicos realizado por el Ministerio del Departamento de Enfermedades Crónicas, que demuestran que el control de la hipertensión, por ejemplo, en Chile, hasta el 2018, comienzo del 2019, estaba siendo muy bueno. Estábamos una pesquisa adecuada de hipertensión y con un control de sobre 40%, que son, Fresia, valores a nivel internacional. Podemos compararnos con países europeos con eso. Sin embargo, ya para finales del año pasado, comienzo de este año, el control de la presión, que estemos población cautiva, controlada de hipertensión, bajó a la mitad, aproximadamente un 25-27%. Entonces, lo mismo ocurrió con diabetes, teníamos un control sobre el 30%, bajó un 17%. Eso te habla de que las mismas personas, los mismos CEFAM, los mismos programas, hubo una ausencia de la gente de controlarse, quizá no accedieron todos a los medicamentos y están bajo el valor adecuado de presión y control de glicemia. Yo soy positiva. Yo creo que con esta información que estamos dando a la comunidad, no solo nosotros como sociedades científicas, sino también el Ministerio de Salud, vamos a volver prontamente a los valores que teníamos prepandemia. Y eso le iba a preguntar si era reversible las cifras, pero también depende no solamente del control, sino que de formas de vida o hábito, y qué tan lejos o qué tan cerca, doctora, estamos de eso en general como población, de estar consciente de este tipo de patologías o la acumulación que muchas veces puede llevar a una enfermedad cardíaca, por ejemplo. Como tú lo bien dices, Fresia, hay dos conceptos. La prevalencia de factores de riesgo en nuestro país es alta. Ponte tú la hipertensión, en la encuesta que tuvimos previo a la pandemia, el 2016-17, era un 27%, pero siempre hablamos de 18 para arriba, entonces la hipertensión es más prevalente ya de los 40, 50 años para arriba. Pero interesante es hablar de factores de riesgo que sean más en jóvenes. Y ahí hay que actuar precozmente. Aunque ha mejorado y ha disminuido la tasa de tabaquismo en nuestro país, sigue siendo alta. En la población más joven, bajo 50, es de un 41%. De tal manera que esos factores tenemos que ser remerecedores y decir, hay que dejar de fumar, ¿cierto? Hay que tomar una actitud más activa en ejercicio.
hay que controlarse, chequearse el azúcar y chequearse el colesterol porque puedes tenerlo alterado ya precozmente. Con los niveles de obesidad de nuestro país, que estamos siendo en América Latina junto con México los países más obesos, tenemos que empezar a controlarlo lo metabólico. Y la pandemia, Fresia, ha favorecido también un poco el sedentarismo, alguna gente que está todo el día conectada a una pantalla por teletrabajo, ¿cierto? No sale del lugar del computador. Entonces, hay que hacer una actividad un poquito más de promover factores de riesgo. Y eso se puede quizás reflejar en algún síntoma, porque uno es la edad, ¿no? Después de 40, 50, comenzar a hacerse los controles propios de una etapa, ¿no? Pero lo otro es sentir quizás antes o después de esa edad en particular algún síntoma que me pueda alertar. Por supuesto, mira, hay dos cosas. Primero que nada, uno habitualmente dice que después de la edad media de la vida y en la mujer especialmente después de la menopausia empieza a hacerse chequeo. Pero nosotros estamos siendo más activos y yo creo que hay que hacerse chequeo y conocer tu presión arterial desde más joven. Y eso es asequible. También conocer desde más joven cuál es tu nivel de colesterol, porque hay familias que tienen el colesterol alto y tú puedes reconocerlo. Y con el nivel de obesidad, Fresia, lamentablemente estamos teniendo muchas inadecuados valores de azúcar, no diabetes, pero sí insulinoresistencia, glicemias de ayuno alta, que son premonitoras de lo que va a venir si sigues gordo. Entonces, chequeos más precoces. Y en relación a percepciones, tú puedes tener síntomas desde jóvenes, como lo más frecuentes son desmayos, sensación de taquicardia, pero la alerta puede ser cansancio, puede ser sensación de falta de aire y puede ser lo más clásico, un síntoma de alerta de falta de irrigación del corazón, que puede ser un dolor al pecho, ya que puede ser de características clásicas, que te oprima, que te apriete, pero a veces incluso son disconfort y muchas veces asociado a una actividad física, subir escaleras, por ejemplo. Por lo tanto, yo creo que aparte de que uno debe ser riguroso en sus controles, ahí tiene que ser muy alerta y si el dolor persiste unos minutos, mejor consultar a un servicio de urgencia. Doctora, y finalmente para esta jornada, me imagino que es desde en distintas organizaciones o en ustedes mismos como Fundación de Sociedad Chilena de Cardiología, se harán o actividades o charlas en conversatorios, en fin, para poder hacer llegar este mensaje. ¿Cómo se celebra este Día del Corazón? Mira, nosotros en este momento tenemos charlas a nivel hospitalario, tenemos comunicación a través de nuestro sistema de sitio web y de Instagram, claro. Lo que pasa es que yo te diría que el día de hoy hay una actividad a la comunidad, no, debido a que en el mes del corazón, nosotros somos una sociedad que estamos todo el mes, entonces estuvimos en distintas municipalidades durante todo el mes de agosto. Entonces, en este momento el Día Mundial lo tomamos como una iniciativa de la Organización Mundial del Corazón, de la World Heart Federation, y lo que hacemos es más comunicación visual, ¿cierto?, y comunicacional, a través de redes, a través de la televisión, a través de la radio. Bueno, vamos a quedar bien pendientes también y con los mensajes que se quieren transmitir, especialmente el día de hoy, pero siempre en una sociedad con problemas de obesidad, por ejemplo, de sedentarismo, que evidentemente se fueron acumulando muchísimo durante la pandemia. Exacto. Sí. Y las atenciones de infartos, además, como han subido en nuestro país más de un 40%. Doctora, muchísimas gracias por hablar con CNN esta mañana. Gracias a ustedes. Que tenga muy buen día.